Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Esta mañana vamos a empezar por los sonidos de la madrugada, porque hay uno que no se había producido nunca antes y ha sucedido esta noche. The office of Speaker of the House of the United States House of Representatives declared vacant. Estados Unidos se ha quedado sin presidente de la Cámara de Representantes, el equivalente al Congreso en España, porque los republicanos han destituido con una moción de censura a un republicano. No me arrepiento de negociar, no me arrepiento de esforzarme para construir coaliciones, resolver problemas y no crearlos, declaraba esta noche Kevin McCarthy después de ser apartado de su cargo. José Luis Astreola. Hola, buenos días. McCarthy llegó hace unos días a un acuerdo con el Partido Demócrata para evitar el cierre de la administración y que miles de funcionarios fueran enviados a sus casas. Ese acuerdo que permite al país que pueda seguir funcionando, es lo que el sector más duro de los republicanos no le perdonan, hasta el punto de que han impulsado esta inédita moción contra uno de los suyos. La decisión deja a Estados Unidos en una parálisis legislativa que no tiene precedentes en la historia del país. Pierde la tercera autoridad del Estado y no hay mayoría para sustituirle. Gana el sector más próximo a Trump, que es favorito en las encuestas para volver a estar al frente del país. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días, sí. 8 radicales de su propio partido han puesto punto y final a la presidencia de McCarthy en una intensísima votación donde los demócratas, que tenían la llave para salvarle, no lo han hecho y donde ha sido palpable la división y la tensión entre conservadores moderados y radicales. El ala dura del partido, cercana a Donald Trump, que desde que ocuparon sus escaños en enero han aprovechado su influencia para promover su agenda en negociaciones clave y a base de amenazas contra Kevin McCarthy. Así que tras apenas 10 meses en el cargo, McCarthy se convierte en el primer líder de la Cámara de Representantes de la historia en ser destituido y deja al Congreso y al país en una situación de máxima incertidumbre. No hay un sucesor claro entre los republicanos, que se han dado una semana para elegir y votar al próximo líder. En España, ahora que el rey ha designado a Pedro Sánchez como candidato, es noticia un acuerdo después de meses de reproches y de la amenaza de sanción de la Unión Europea. El presidente andaluz Juanma Moreno y la ministra en funciones Teresa Rivera han acordado en Sevilla pactar juntos el futuro de Doñana. De manera que el gobierno andaluz pospone el proyecto de ley que ampliaba los regadíos y que hoy mismo iba a impulsar el Parlamento. Creo que es sumamente positivo que en este caso la propia vicepresidenta, yo mismo y los distintos equipos conectemos, o mejor dicho, reconectemos y sintonicemos. Que nuestro compromiso es trabajar juntos por conseguir ese doble objetivo, cumplir con Doñana, ofrecer seguridad y progreso a los vecinos. Es noticia este acuerdo porque es un contraste con el panorama general, con el enfrentamiento que hemos vuelto a constatar entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, ahora que uno es candidato a la presidencia y el otro ejerce ya como líder de la oposición. Sánchez evita decir la palabra amnistía, dice otras que van creando un marco como generosidad o liderazgo. Me dispongo a trabajar para formar lo antes posible un gobierno de coalición progresista entre el Partido Socialista y Sumar, con los suficientes apoyos parlamentarios para garantizar la estabilidad que necesita el país. A las 10 se van a reunir en el Congreso Sánchez y Yolanda Díaz. Y mientras Feijóo habla de teatro, de mentiras oscuras y de un país sin nadie a los mandos. El director de la España contemporánea, desde el punto de vista político, es el señor Puigdemont. Hemos de reconocerlo y hemos de tener la humildad de aceptarlo. Tanto me interesa mucho más lo que diga el señor Puigdemont que lo que diga el señor Sánchez. De las discotecas que ardieron este fin de semana dejando 13 muertos, ahora sabemos que una de las salas había pasado una inspección de sanidad. Recibió 2 visitas, una en febrero y otra en marzo. Así es como intenta el dueño de Teatre justificar que el ayuntamiento sabía de la actividad del local, aunque el equipo de gobierno de entonces del PSOE asegura que ellos hicieron la inspección precisamente porque no había licencia y pidieron legalizar su situación, que ese, dicen ahora, era un requisito. Después de lo ocurrido en Murcia, otros ayuntamientos del resto del país se ha puesto en marcha para revisar locales que estén en una situación parecida, trabajando sin licencia y sin cumplir la normativa de seguridad. Enrique García. En Madrid, el ayuntamiento asegura que ya ha realizado una inspección a aquellos locales que tenían una orden de precinto o un cese comunicado y que todos están en regla. Por tanto, que se comprobara que esas órdenes de clausura se habían llevado a efecto para evitar que se pueda... También en Alicante, donde el alcalde anunciaba ayer una revisión extraordinaria de las licencias de este tipo de locales. En Cataluña, el conseller de Interior ha dado instrucción a todos los mandos de los Mossos para que comprueben que
que no hay discotecas con una situación similar a la de Murcia. Revisar els circuits de com analitzem i de com ens han de fer reflexionar. Explicaba Joan Ignacio Elena en BTV que la tragedia debe hacer reflexionar a todas las administraciones. En la misma línea se ha manifestado la Asociación Española de Empresas Instaladoras y Sistemas de Protección contra Incendios, que pide que la administración sea más firme en la regulación de la seguridad en discotecas. En la región de Murcia, en Lorca, el ayuntamiento también ha anunciado un control exhaustivo de este tipo de locales. Y hasta ahora en la Crónica del Mundo es noticia también la muerte de al menos 21 personas en un accidente de autobús en Venecia. Entre las víctimas mortales hay 2 niños, además de otras 18 personas heridas. El autobús ha caído desde un paso elevado de la carretera, ha volado 30 metros y después se ha incendiado. La mayoría de los ocupantes, explica el gobierno de Italia, eran turistas que murieron en el acto. Es miércoles, es 4 de octubre. Así se escribe la actualidad del día entre las últimas horas de Estados Unidos, el acuerdo de Doñana y las negociaciones para la investidura que definen el mapa político de nuestro país. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Mapa del que destaca ese acuerdo en Doñana porque todo lo demás son discrepancias, las que mostraron ayer Sánchez y Feijóo y las que evidenció con votación y debate el Senado. Mientras Sánchez empieza hoy su propia ronda de consultas, lo hará viéndose esta mañana a las 10 con Yolanda Díaz, el PP ha hecho valer su mayoría en el Senado para empezar a presionar en torno a la negociación que tiene por delante con los independentistas. Que los españoles vivamos en una sociedad en la que se garanticen la libertad, la igualdad y la concordia. Están tan seguros que vamos a alcanzar un gobierno de progreso que están ustedes ya haciéndonos oposición. Señorías, si son tan españoles y constitucionalistas, ¿quiénes lo van a creer si tienen secuestrado un órgano de tal importancia? Son senadores de PP, Silván, PSOE, Granados y Carla Antonelli de Sumar en el debate de esa moción del Senado que sanciona una posible amnistía. La rechaza sea de manera velada o expresa, aunque muchos de los ojos en realidad miraban a Javier Lambán. El expresidente de Aragón se estrenaba como senador y teniendo en cuenta su postura crítica con una amnistía, él mismo quiso aclarar al PP que no iban a encontrarle a su lado. No he venido a convertirme en pieza de la estrategia política del PP, que nadie lo espere. Yo seré siempre coherente con mi condición de socialista, ha declarado Lambán antes de ese pleno en el Senado. Moción a favor de garantizar los principios constitucionales y recuperar la política de acuerdos de Estado entre las principales fuerzas políticas. Esto es lo que llevó al Senado el PP y aprobó, aunque por el lenguaje de Sánchez y Feijóo, por esas referencias al cuajo del presidente en funciones que hizo el líder del PP y las mentiras que le reprocha, los acuerdos no parecen reales. Por eso, con todo esto sobre la mesa, buscamos algo de claridad sobre qué va a pasar con el análisis de Marian Martínez Bascuñán. Finalmente, Sánchez ha sido designado candidato. Que no haya fecha para la sesión puede indicar 2 cosas. Que se vaya a jugar a presionar poniendo la investidura pegada al agotamiento de los plazos y que la posible negociación sobre la amnistía esté por debajo de lo que piden los independentistas. Sea como fuere, comienza el tiempo en el que el candidato con más posibilidades de recabar apoyos parlamentarios es el que asume el mandato del jefe del Estado para ir a la investidura. Y sin embargo, todo lo sucedido hasta ahora ha sido perfectamente constitucional. Pero Feijóo parece empecinado en embarrar los procedimientos constitucionales y los usos democráticos que derivan de ella. Ayer habló de amalgama de partidos populistas a lo que puede ser una mayoría parlamentaria perfectamente legítima para apoyar a un candidato. Habló también de negociaciones opacas, a lo que sencillamente obedece a la lógica del respeto institucional que indicaba que el foco de atención hasta ahora haya recaído sobre él, sobre el candidato que había sido convocado por el rey. Y habló por último del líder que cuenta con la legitimidad de las urnas, arrogándosela a él, obviando de nuevo que para ser investido presidente lo que hace falta es el apoyo parlamentario. ¿O es que Feijóo quiere hacernos dudar sobre la legitimidad de cualquier gobierno que no tenga en la ecuación al PP? Y hay una cita más de la política hoy, es la del PP vasco, que reúne a su junta directiva para convocar un congreso. En el que va a sustituir a Carlos Iturgaiz. Dejará en noviembre la presidencia después de 3 años en el cargo y de perder 3 diputados en las últimas elecciones al Parlamento Vasco. Vitoria Iker Armentia, Gunón. Gunón, Iturgaiz fue una apuesta en su día de Pablo Casado, que desplazó a Alfonso Alonso de la presidencia del PP vasco. Casado forzó la dimisión de Alonso a las puertas de las autonómicas de 2020, en las que Iturgaiz no consiguió ser un revulsivo para el PP vasco. Alonso dejó la política con la sensación de mutua
muchos en el partido de haber sido traicionado entonces por el que fuera su delfín Javier Maroto, entonces casadista de primera fila frente a un Alonso que se había posicionado con Soraya Sáez de Santamaría. Alonso pidió a los suyos que aguantaran, es lo que han hecho. 4 años después le abren la puerta a Iturgaiz. Hoy se reúne la Junta Directiva Regional, va a convocar un congreso extraordinario para designar a su sustituto. El elegido es Javier de Andrés, del grupo de alaveses que en su día dominó el partido. Una década después de Lampedusa, lo recordábamos ayer, la situación no ha cambiado demasiado. Ayer, por ejemplo, Canarias, la isla del Hierro, volvió a ser testigo de la llegada de un cayuco. Con 280 personas a bordo, es la cifra más alta en un solo barco desde que existe la ruta canaria, desde 1994. Han llegado al puerto de La Restinga. Entre ellos hay varias mujeres y niños. Tenerife, Andrea Expósito, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y el puerto de La Restinga, en el Hierro, recibía este martes el cayuco con más personas a bordo del que se tiene constancia desde que se abrió la ruta canaria de las Pateras en 1994. 280 personas apelotonadas en filas de 8 a 10 ocupantes cada una, sin espacio siquiera para abrir los brazos. Es la tercera embarcación que llegaba al Hierro este martes, pero hubo una cuarta a última hora de la tarde con 23 personas, así que en total más de 500 han llegado a esa isla en 24 horas y 645 en total a Canarias. Son más de 15.000 en lo que llevamos de año. Vamos hasta la Comunitat Valenciana y está Ana Durán. Ana, bon día. Hola, bon día. Y en Galicia está Ricardo Rodríguez. Richie, bon día. ¿Qué tal? Bon día, Ángels. Las dos comunidades van a ser hoy el escenario en el que vamos a buscar noticias del ámbito local, como el que nos va a contar Ana, porque hay un huésped, o había un huésped, en un hostal de Benidorm con un sueño tan profundo que han tenido que llamar a los bomberos. Sí, yo creía que yo tenía el sueño profundo, pero la verdad no. es que con este hombre no puedo competir. Resulta que él avisó el día anterior al personal del hotel que se iba a levantar temprano y iba a abandonar el hostal. Pero no sucedió y entonces el personal del hotel empezó a golpear la puerta, dice que prácticamente la tiraron abajo, pero no había manera y como no había respuesta, claro, pues se asustaron. Entonces llamaron a los bomberos, a la policía, se cortó la calle, 20 minutos la calle cortada, no había manera y al final los bomberos terminaron entrando con la escalera por la ventana de la habitación. ¿Y cómo se lo encontraron? Durmiendo. Pues durmiendo plácidamente. Así que nada, luego ¡Qué se gusto! fue. ¡Qué gusto! ¿Verdad? ¡Qué envidia! Claro. Dice que luego nada, que se fue, ni asistencia sanitaria ni nada necesitó, porque claro, estaba, fenomenal, mejor que en brazos. Mejor que nosotros, qué gusto. Totalmente descansado, vamos. Que no te despierten ni los golpes en la puerta ni los bomberos. Richie, murciélagos como antídoto contra los mosquitos, que ya te digo yo que no sé qué prefiero. Sí, bueno, porque en ese hostal no había mosquitos, si no te digo yo que este hombre seguro que no se pegaba que no duerme. Esa siesta. En Moaña, en Pontevedra, los vecinos están hartos por la plaga de mosquitos tigre que afecta al municipio. Llevan semanas soportando, Ángels, las molestas picaduras de estos insectos, una situación que se ha agravado en los últimos días debido a las altas temperaturas. Aseguran que el fin de semana fue prácticamente imposible salir de casa sin regresar repleto de picaduras y ante esta situación un grupo de vecinos, en colaboración con el concello, ha decidido repoblar la zona con murciélagos. Hartos y desesperados, los vecinos recurren a este tipo de depredadores naturales para intentar acabar con la plaga de mosquitos tigre. Para que nos hagamos una idea, Ángels, solo en una noche un murciélago puede comer entre 1.000 y 3.000 mosquitos, que no está nada mal. Que no está mal, aunque sean unos bichos así un poco raros, pero bueno, mira, si nos libran de los mosquitos. Lo que no consiga el deporte, Ana, porque la extraña pareja que ha conseguido juntar el vóley playa en los Gay Games no está nada mal. Pues es que en Valencia en 2026 se van a celebrar los Gay Games, que son como una especie de Juegos Deportivos Internacionales de la diversidad, ¿no? Hace unos días en el pleno del Ayuntamiento el portavoz de Vox, que es Juanma Badenas, ponía en cuestión estos juegos, decía que son excluyentes y el concejal socialista Javier Mateo aprovechaba para explicarle cómo funcionan y para explicarle que es todo lo contrario y le invitaba, como decías, a ser su pareja de vóley y oye, que ya tienen claro hasta cómo va a ser la equipación. Si quiere usted llamarle de otra manera para entenderlo mejor, lo puede llamar, ¿eh? Usted puede participar en los Peratotes Games y yo puedo ser su pareja de vóley playa si usted lo desea, porque me falta una que está lesionada. No sé si a esta propuesta que le acaba de hacer el señor Mateo quiere contestarle el señor Badena. No suele pasar en los plenos de la corporación que a uno le invitan a ser pareja de vóley. La provocación es tan intensa que no tengo más remedio que decir algo.
Además, ya le digo cómo va a ser nuestro bañadorcito, rojo y verde, como la bandera de Portugal, porque usted es socialista y yo soy de Vox, entonces yo creo que tiene que compartir los dos colores. La que media es la alcaldesa María José Catalá del PP, que estaba divertidísima con esa imagen mental que le pasó en ese momento por la cabeza. Y el supercomputador cuántico más potente de Europa, Richie, que está en Galicia. Al menos el más potente del sur de Europa. Está aquí en Santiago, se llama Cumio y tiene una capacidad de 32 qubits de supercomputación. Y con razón hasta ahora, Ángels, tú me dirás, ¿y esto qué es? Pues lo he mirado, ¿vale? Un qubit es la unidad básica de la computación cuántica, al igual que el bit lo es de la computación clásica, por lo que además qubits, mayor potencia de cómputo cuántico. Y Cumio tiene 32 qubits, mientras que el segundo supercomputador de este tipo que hay en España está en Barcelona y tiene solo 5. Así que de momento Galicia en este ámbito gana por goleada. Gana, lo que aprendemos, Richie. Richie, Ana, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós. Y vamos con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Es una lectura recién salida de la imprenta. Las recomendaciones de Rafa Panadero. En el infierno hay una historia de amor entre un estudiante idealista, convertido en esclavo, y una aspirante actriz que acaba casada con un terrateniente. Hay también muertes salvajes, revueltas contra los Borbones, sesiones de espiritismo, ritos tribales entre esclavos, bailes de época. Es puro Carmen Mola. Nosotros siempre hemos puesto como en primer plano, es una reivindicación de la literatura como entretenimiento. Nuestras novelas son novelas muy ágiles, llenas de giros, y todo eso aderezado con una descripción de la violencia que va quizá un pasito más allá. Esa trama oscura arranca en el Madrid revolucionario del siglo XIX, pero desde allí salta a la Cuba colonial. Nos encontramos que justo 32 años después de nuestra primera novela, Madrid había cambiado. Empiezas a mirar y te encuentras con que un elemento importantísimo en la vida española de aquel momento era Cuba. Y es allí en Cuba, en las calles de La Habana, donde los autores presentaron hace unos días una obra que sale con una tirada inicial de 400.000 ejemplares. Presión, no, nosotros no nos dejamos presionar, ¿no? Sacamos nuestro libro cada año, nos reunimos, nos lo pasamos muy bien tramando, seguimos proponiendo lo que nos da la gana, escribimos con libertad, que nos da Lo dicho, puro Carmen Mola. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.